de pan de vida va a tener su referente de adoradores aquí en la tierra. Amén. Nos entiende mi espíritu. Nos entiende mi espíritu. Porque el Señor nos quiere llevar a trascender. Di conmigo, a trascender. Estaba buscando el significado de trascender. Y mira lo que dice. Dice, implica ir más allá. Di conmigo, el Señor me quiere llevar más allá. Levanta tu mano y profetízalo. El Señor me quiere llevar más allá. Trascender significa superar límites. ¿Te has sentido limitado en algún área de tu vida? ¿Te has sentido limitado en tu matrimonio, en tu economía, en tu familia? Bueno, dice este significado que Dios quiere llevarte a superar tus límites. Y yo creo que eso es una palabra de parte de Dios. Significa sobrepasar obstáculos. Esto es interesante porque en el camino nos encontramos obstáculos. Tú tienes una palabra de parte de Dios, tienes un sueño de parte de Dios, pero hay algo que te obstaculiza, pero hay una pared que no te ha permitido avanzar. Pero este fin de semana el Señor te va a llevar a romper esos muros, a superar tus límites en el nombre de Jesús. Esto es para el que cree, y el que cree celebra porque cree que el Señor le va a ayudar a romper los límites. ¿Alguien dice amén? Significa sobrepasar obstáculos o extenderse más allá de una barrera. Di conmigo, más allá de una barrera. ¿Sabes que el Señor le soltó una palabra a José a través de su padre Jacob? Qué importante es la paternidad, porque la paternidad te determina una dirección, la paternidad te da identidad. Y aunque José había sido vendido por sus hermanos y había atravesado dificultades y llegó a ser un gobernador en Egipto, eso no fue todo. Cuando su padre le suelta una palabra, le dice, tus renuevos traspasarán los muros. Si Dios ha hecho cosas grandes contigo, prepárate porque tus hijos van a traspasar los límites. Esa palabra que Dios le dio a José, también te la puede dar a ti. Lo que Dios haga contigo, lo hará con tus generaciones todavía mucho más allá. ¿Alguien lo cree? Porque siempre la gloria de Dios va en aumento. Dice que extenderse más allá de una barrera, ya sea física, temporal o conceptual. Y se refiere a dejar huella y evolucionar espiritualmente. O sea, trascender tiene que ver con no ser un congregante más, sino ser un hombre o una mujer de fe. Porque tenemos un Dios grande, que hace cosas grandes. Y tú no puedes limitarte a vivir una vida cristiana simple. Hay algo que Dios va a despertar en ti, que te va a llevar a superar tus barreras, tus límites, va a romper todo estancamiento y te va a meter por una senda de lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 8, dice el versículo 12, el versículo 10, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, di conmigo, mucha gente, mandó pasar al otro lado. Levanta su mano y diga, hay que pasar al otro lado. Vamos, mueva su mano y diga, hay que pasar al otro lado. Pero no me refiero a McAllen o a Brownsville, aunque puede ir para allá. Habla de trascender, ir más allá. Mandó pasar al otro lado. Habla de un mandamiento. O sea, una expresión, una palabra en donde el Señor te dice, hey, no te quedes así. No te conformes con lo que hasta ahorita has recibido. Tienes que pasar al otro lado. No te limites con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay que pasar al otro lado. ¿Has visto el favor de Dios? Prepárate porque todavía hay cosas que están más allá del otro lado. Este fin de semana el Señor te va a llevar a que cruces un mar y llegues al otro lado. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuando usted lee la palabra se da cuenta que suben en la barca y mientras Jesús va en la barca, dice que se queda dormido. Se duerme tranquilamente. Y se duerme porque está descansando, porque tiene confianza de que con seguridad va a llegar al otro lado. Sin embargo, en medio del mar se levantó una tormenta que empezó a sacudir la barca. Y yo no sé si tú has estado en una barca cuando el mar está embravecido o el viento. Recuerdo que hace tiempo fui a compartir a Anáhuac, hace mucho tiempo me invitaron a compartir a una iglesia, el pastor Natalio, casi mi tocayo, y el Señor me dio una palabra semejante a esta, y vamos a pasar al otro lado, y el Señor nos va a llevar al otro lado, y vamos a derribar al Goliat, y Dios está con nosotros. Y cuando terminé de predicar, no iba en coche, me acuerdo que me llevaron al río,
y se vino un nortecito y no estaba tan fuerte, pero la barca se hacía para un lado, la lanchita se hacía para el otro lado, y el diablo me decía, a ver, ¿dónde está tu fe? Estaba agarrado hasta de las uñas y de los dientes, porque aquello se movía bien terrible, ¿no? Entonces los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba ahí dormido. Y entonces la lancha se hacía para un lado, se hacía para otro lado, porque hay una oposición para que tú no llegues al otro lado. Porque hay una tormenta que se levanta para que tú no trasciendas. Porque hay una tormenta que trata de detenerte para que tú no avances en tu vida de fe. Para que tengas una vida pasiva. Para que tengas un cristianismo frío. Para que tengas un compromiso, un cristianismo sin compromiso con el Señor, sino pasivamente. Pero hoy vengo en el nombre del Señor a levantarme contra toda tormenta que se levanta en tu contra. Porque hay un otro lado al que tú tienes que llegar en el nombre de Jesús. Ahora se levantó la tormenta y Jesús dormido. Y a veces parece que Jesús está dormido, pero Él va contigo. Cuando tratas de avanzar en tu vida de fe, parece que el Señor no te escucha, parece que el Señor no te responde, parece que el Señor se ha olvidado de ti, pero lo que Él está haciendo es que tú crezcas en confianza, que tú crezcas en fe, que tú estés completamente convencido que si Él está contigo, no hay un elemento natural en esta tierra que pueda prevalecer contra ti, porque Él es el dueño del universo, porque Él es el Señor en la tormenta, también es el Señor en la paz, es el Señor en la prosperidad, es el Señor en la pobreza, es el Señor en el desierto, es el Señor en Canaán. Y si Él va en tu barca, debes estar completamente seguro de que Él te va a llevar al otro lado. Alguien dice amén. Alguien en este mes de abril va a pasar al otro lado. Alguien en este mes de abril va a salir de esa tormenta en el nombre de Jesús. Ahora, pero la Biblia nos enseña que cuando llegó al otro lado, vino al encuentro un gadareno. Un gadareno. Y dice la Escritura que estaba endemoniado, que tenía una legión. Y dice la Escritura que aquel gadareno vino ante Jesús y se postró ante Él, y el Señor reprendió a la legión que tenía este gadareno, lo echó fuera. Lo estoy acelerando porque quiero llevarte a un punto. Liberó a aquel gadareno, los demonios se metieron en los cerdos, se precipitaron en el vacío y aquel hombre quedó libre. Yo quiero que tú veas que el Señor tuvo que ir hasta aquel lugar para provocar un rompimiento. El Señor tuvo que cruzar ese mar para provocar un rompimiento. Liberar a aquel hombre que tenía una potestad. Fíjate bien, esa potestad fue capaz de levantar una tormenta contra Jesús. Esa potestad que traía aquel hombre fue capaz de influir en la naturaleza para detener el avance de este hombre. Por eso Jesús tuvo que pasar al otro lado. Y cuando pasó al otro lado, liberó a aquel hombre, echó fuera a los demonios y dejó el paso libre para todos. Yo quiero decirte que Jesús ya pasó al otro lado para darnos la victoria. Jesús atravesó el umbral de la muerte para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de la carne y de la sangre. ¿Para qué? Para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. La Biblia dice que Él ya venció al diablo. Él atravesó el umbral de la muerte y resucitó para que tú y yo pudiéramos tener vida nueva y vida eterna en el nombre de Jesús. Diga conmigo, pasar al otro lado. Vamos, dígalo más fuerte, pasar al otro lado. Cuando vemos el contexto, vemos tres cosas interesantes que esta mañana te quiero compartir para poder pasar al otro lado. Número 1, cuando usted lee el libro de Mateo capítulo 8, al principio dice que sanó a un leproso. Antes de pasar al otro lado, antes de llegar a una vida que trasciende, Dios tiene que librarnos de toda lepra. Dios tiene que sacar toda lepra de nuestra vida. Cuando vino con Moisés para darle un llamado extraordinario, Moisés estaba desarrollando una tarea simple. Estaba trabajando para su suegro. Estaba trabajando para un sacerdote de Madián. Estaba cuidando unas ovejas que no eran suyas. Y él tenía un llamado extraordinario, un llamado trascendente. Levante su mano derecha y diga: yo tengo un llamado trascendente. Vamos, pero dígalo como si se hubiera comido 2 tortas de la barda, así con bastante entusiasmo. Yo tengo un llamado trascendente. Amén. Pero Moisés estaba desarrollando una tarea simple.
Dios tenía un llamado para Moisés para liberar a toda una nación, para traer el reino de Dios a su generación. Pero este hombre estaba desenfocado. Estaba trabajando en el campo cuando el Señor se le aparece a través de una visión en la zarza ardiente. Había un fuego en una zarza y llamó la atención de Moisés. Es el fuego el que necesitamos en la iglesia para que toda una comunidad pueda voltear y ver al Señor. ¿Alguien dice amén? Es el fuego. Y Moisés fue llamado, le llamó la atención el fuego que estaba en la zarza. Y no era fuera de lo común que una zarza estuviera ardiendo. El asunto es que la zarza no se apagaba. En el desierto, por el calor tipo Tamuín en el mes de julio, así 40, 50 grados, hoy Dios nos regaló un gran día. Le damos un aplauso al Señor. Pero en el desierto, por el calor, la temperatura, el oxígeno y la materia seca de las hojas, es común que un árbol se encienda solito. Pero lo que no era común es que el fuego no se apagaba. Y volteaba Moisés y el fuego seguía prendido. Y volteaba Moisés y el fuego seguía prendido. Y esto llamó la atención de Moisés. Y cuando Moisés se acercó a la zarza, el Señor le habló. Qué importante es acercarse a la zarza, qué importante es acercarse a la iglesia. Si queremos tener una vida que trasciende, romper nuestros límites, indiscutiblemente tenemos que acercarnos al Señor. Hoy estás en el lugar correcto, hoy estás en el momento correcto, hoy estás en el punto correcto donde la zarza que sigue ardiendo va a impartir fuego sobre tu corazón y vas a salir diferente en el nombre de Cristo. Pero vemos que llegó ahí y el Señor le habló y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Y ahí vemos que el Señor le comisiona el llamado. Moisés, tú naciste no para ser un simple pastor de ovejas. Moisés, tú naciste para ser un libertador. Moisés, tú no naciste para una tarea común. Vengo a recordarte que tienes un llamado extraordinario. Vengo a recordarte que tú naciste para cosas trascendentes. He escuchado el clamor de los hijos de Israel en Egipto y voy a descender para liberarlos. Y tú vas a ser el instrumento. Tú vas a ser el arma en mi mano para llevar libertad a ese pueblo. Pero dice la palabra que de inmediato Moisés argumentó. Señor, pero yo. Era tartamudo. Ningún Pepe. Tú vas a ir. Señor, yo no puedo. Esta tarea no es para mí. Esta tarea rebasa mis capacidades. Esto es algo trascendente. Esto yo no me imagino llevando libertad a todo un pueblo. Yo ni sé hablar, Faraón no me va a escuchar, el pueblo no me va a escuchar, nadie me va a hacer caso. Esto es algo que rebasa mi entendimiento de la vida. No me imagino llevando a un pueblo a la libertad. No me imagino haciendo las cosas que tú me estás mandando a hacer. Y sabes que a veces esos límites están en nuestra mente. Y no podemos hacer cosas trascendentes porque aquí hay límites. Que la vida, las circunstancias y las personas han levantado en nuestra mente. Que desde pequeño nos dicen, tú no naciste para cosas buenas, eres un bueno para nada, mira que eres un tonto, mira que eres un menso, mira no sé por qué naciste, siempre me desesperas. Y tantas palabras que hemos recibido en el camino que se levantan como barreras en nuestra mente y nos llevan a creer que no es posible que nosotros tengamos una vida trascendente. Pero hoy vengo a recordarte que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, de manera que todo argumento que se ha levantado en tu mente va a ser derribado, vas a salir adelante y vas a ver el bien del Señor sobre tu vida. Y Moisés está diciendo, yo no puedo. No digas que no puedes. ¿Qué traes en tu mano? Una vara. Échala al piso. Y la aventó al piso y dijo, suegra, ¿qué anda haciendo aquí? La vara se convirtió en serpiente. Y entonces dice que huía de la serpiente. Dios lo llevó a enfrentar sus temores. Antes de hacer algo trascendente, Dios tiene que tratar con tus temores. Porque lo contrario de la fe es temor. No es incredulidad, es temor. Y el temor nos impide avanzar. El temor pone lazo. Entonces Dios tuvo que romper sus temores, romper sus esquemas. Porque dice que huía de la serpiente. Ahora yo creo que veas algo interesante.
Porque esa vara, Moisés la usaba para un trabajo. Esa vara la usaba para cuidar ovejas. Esa vara la usaba para una labor. Pero detrás de esa actividad había una serpiente. Detrás de esa vara había una serpiente. Esto quiere decir que de manera sutil, la serpiente desenfocó a Moisés de su llamado trascendente. A veces lo que nos limita en el compromiso es el trabajo. A veces lo que limita nuestro servicio a Dios es que no tengo tiempo porque estoy muy ocupado en el trabajo. Y es verdad que tenemos que trabajar. Es verdad que tenemos que proveer. Pero no debemos olvidar el llamado trascendente que tenemos de parte de Dios. Hay una vida trascendente, hay una vida de fe, hay una vida sobrenatural que el Señor ha preparado para ti. Tienes que trabajar, pero hay que dar la milla extra porque hay cosas gloriosas que vas a ver en el nombre del Señor. Entonces el Señor lo llevó a romper los esquemas porque le dijo, agárralo por la cola. ¿Cómo la voy a agarrar por la cola? Si a la serpiente se le debe agarrar por la cabeza, porque si lo agarro por la cola me puede morder. Entonces, agárrala por la cola. Señor, pero me va a morder, agárrala por la cola. Y entonces la agarró por la cola y se convirtió en vara otra vez. O sea que rompió los esquemas lógicos. Dices, es que trabajo 6 días a la semana, pero 7 días a la semana, pero si descanso uno no me va a alcanzar. Y tu lógica te dice que no te va a alcanzar. Y de pronto el Señor te dice, tienes que dar el diezmo o la ofrenda, porque a través de eso estás honrando a Dios y estás trayendo rompimiento, Señor, pero con lo que tengo no me alcanza. Apenas me rinde, apenas puedo pagar mis gastos. Cuando rompes esa lógica, rompes tus temores, entonces vas a ver una provisión sobrenatural de parte del Señor. Pero la segunda señal, y esa es donde te quiero llevar, es cuando el Señor le dice, mete tu mano en el seno. Y cuando metió la mano, porque me imagino que era una túnica que tenía cierta abertura, así como las que usan para después de bañarse, que se cierran. Me imagino, entonces metió la mano en el seno y cuando la sacó leprosa. ¿Cómo la sacó? Leprosa, y se espantó por la lepra. Y después el Señor le dijo, vuélvela a meter. Y la volvió a meter y ahora estaba sana. ¿Qué nos enseña aquí? Que para responder al llamado trascendente, primero tenía que sacar la lepra de su corazón. La lepra provoca muerte. Y hay tantas situaciones en el corazón que nos están matando. La falta de perdón, el resentimiento, la incredulidad, el odio. Tanto que intoxica nuestro interior que nos impide tener una vida trascendente. Pero cuando el Espíritu Santo nos empieza a revelar esos aspectos profundos y entonces permitimos que Él meta su mano en nuestro corazón, Él va a sacar toda lepra. Él nos va a limpiar profundamente. Él va a transformar nuestro interior y entonces vamos a estar listos para lo que viene. Estos días el Señor va a meter su mano en tu corazón, va a sacar toda lepra, va a desintoxicar tu mente, va a desintoxicar tu corazón y te va a hacer una persona con un corazón completamente nuevo para la gloria de su nombre. ¿Alguien lo cree? La lepra. Qué importante es sacar la lepra de nuestro corazón. Un día llegó un hombre, un general del ejército de Siria llamado Naamán, y dice la escritura que este hombre era un hombre importante en Siria, pero leproso. Se estaba muriendo. Allá afuera le tenían con mucho reconocimiento, un hombre muy respetado. Era el imperio de aquella época. Era el reino más fuerte en esa temporada y el general del ejército, el hombre más importante que dirigía los ejércitos, los pelotones de soldados, estaba leproso. Se estaba muriendo. Importante ante los hombres, pero muriéndose por dentro. Pero alguien le dijo allá en Israel, allá en Pan de Vida Tamuín, allá creen en Dios. Y allá te pueden sanar la lepra, allá te pueden quitar este problema de muerte. Y entonces mandaron cartas al rey. Y ahí viene este hombre, el general Naamán, y dice la palabra que él pensaba, llegando, el profeta va a salir, va a abrir la puerta, me va a recibir con todos los honores,
Me va a sentar en una mesa especial. Me va a poner la torta de la barda que tanto me gusta. El zacahuil con bastante carne. Me van a rendir todos los honores. Después de darme de comer, va a levantar sus manos al cielo. Va a poner la mano sobre mí y voy a ser sano de la lepra. Decía Naamán. Me tienen que recibir con todos los honores. Me tienen que recibir con la honra y el respeto que yo me merezco. Porque no soy cualquier persona. Porque soy el general de generales, porque soy el jefe de los ejércitos del rey. Así tenía este pensamiento. Y cuando llega con Naamán, con el profeta ni salió a la puerta. Salió su siervo y le dijo, dice el profeta que te vayas a bañar. Que te vayas al Jordán y te sumerjas 7 veces. Y Naamán luego el orgullo le brotó. La soberbia le brotó. Hay mejores iglesias y aquí no me reciben con mis honores, me voy a otra iglesia, me voy a otro lugar donde sí me reciban como la persona que soy. Y ahí va de regreso todo entrompado. De mejores congregaciones me he ido. Y ahí va, todo trompudo. Y de pronto alguien le dice, mi señor, si el profeta te hubiera dicho que hicieras una hazaña de matar 100, 500 personas, ¿a poco no lo habrías hecho? Te está pidiendo algo simple. Que vayas al Jordán, te sumerjas 7 veces. Hazlo, mi señor, obedece. Y aquel hombre altivo y orgulloso dijo, va, no tengo nada que perder. Y va y se mete en el Jordán. Eran 7 veces. Se mete la primera y sale igual de sarnoso. Se mete la segunda y sale igual de roñoso. Y se mete la tercera y sigue siendo leproso. Y parece que no ocurre nada. Y parece que esto no está funcionando. Y parece que esto no va a tener ningún resultado. Pero él sigue siendo sumergido. Y después de la 7ª vez, la lepra desapareció. Y su piel era su piel como de pompa de niño recién nacido. Impresionante. Dale un aplauso al Señor porque Él puede transformar vidas. Pero mira cómo la altivez, el orgullo, se vuelve una lepra que nos impide hacer cosas trascendentes. Y déjame decirte que el orgullo se deriva de cosas que nosotros hemos hecho. Porque nosotros tenemos ciertas capacidades, ciertas experiencias, cierto conocimiento y hacemos cosas con nuestras fuerzas. Pero eso no se compara con la vida trascendente que Dios tiene para nosotros. Había un joven rico que vino con Jesús. Y este joven rico le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, sigue los mandamientos. Ya la hice, desde pequeño he cumplido los mandamientos. Bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ahí le costó trabajo al hombre. ¿Cómo ponerte a ti en primer lugar? Es que yo siempre he arreglado mi vida. Yo soy un hombre rico porque he aprendido a hacer riquezas. Sé administrar, sé dirigir equipos, sé emprender, tengo un olfato para hacer negocios ¿y ahora me vas a decir lo que tengo que hacer? Híjole. Y dice que se alejó triste. Se alejó triste. Y entonces Jesús dijo, difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos. No dijo imposible, dijo difícilmente. ¿Por qué? Porque un rico ya ha generado experiencia, ya ha realizado cosas, ya sabe lo que tiene que hacer. Es una persona que sabe solucionar problemas. Pero cuando se trata de seguir a Jesús y ponerlo en primer lugar, es donde hay cierta resistencia. O sea, no puedo permitir que alguien más me diga lo que tengo que hacer. No puedo permitir que alguien me mentoree y me diga cómo arreglar mi vida, cómo arreglar mi matrimonio, cómo arreglar mi familia, porque yo he aprendido a arreglar las cosas. Toda la vida lo he hecho. Y Jesús dijo, difícilmente una persona que no se deja dirigir va a entrar en el reino de los cielos. Ahora déjame decirte que esa persona ya era salva. Porque Jesús, el hombre llegó preguntando, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Sigue los mandamientos, ya lo he hecho. Bueno, ya tienes vida eterna, en ese contexto. Pero si quieres hacer algo trascendente, tienes que ponerme en primer lugar. Esto me habla de que puede haber creyentes nominales, creyentes comunes, pero hay creyentes trascendentes. Hay creyentes de silla y hay creyentes de alas.
Los creyentes de silla son fieles en su asistencia, escuchan la palabra, pero hasta allí. Pero los creyentes de alas son aquellos que se mueven en fe, que creen la palabra, que la obedecen y son como las águilas, que dice la Escritura que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Pero después viene la temporada de las águilas y vengo a decirte en el nombre del Señor que estás a punto de entrar a esa temporada trascendente donde con las alas de la fe vas a ir más allá de tus límites en el nombre del Señor. Ahora, en el contexto del joven rico, cuando Jesús dijo, difícilmente un rico va a entrar en el reino de los cielos, y entonces los discípulos dijeron, híjole Señor, y nosotros que hemos dejado todo, entonces ¿qué va a pasar? Y mira lo que dijo Jesús, les aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, padres, madres, tierras, familias, por causa del reino, que no reciba 100 veces más en este tiempo y además la vida eterna. O sea, Jesús no quería pobre a ese muchacho, sino que lo quería llevar a hacer riquezas a la manera de Dios. O sea, tú has generado esta riqueza a tu manera. Bueno, yo te quiero llevar a una dimensión trascendente, 100 veces mejor. Un matrimonio 100 veces mejor, una familia 100 veces mejor, un ministerio 100 veces mejor, una empresa 100 veces mejor. Eso es algo trascendente a donde Dios te quiere llevar. Pero la lepra no nos lo permite. Por eso el Señor tiene que quitarnos toda lepra que esté en nuestro corazón. Todo asunto de altivez, de soberbia, tiene que ser quitada en el nombre del Señor, para que podamos ser ovejas del rebaño del Señor. Diga conmigo, amén. Aquí está un leproso. Dios tiene que quitar toda lepra de nuestra vida. Amén. Levante su mano derecha y diga, tiene que quitar toda lepra de mi vida. La segunda cosa que vemos en el pasaje de Mateo, para pasar al otro lado, además de quitar la lepra, dice que en el camino vino un centurión. Y el centurión le rogaba, ve a mi casa porque tengo un siervo enfermo. En mi casa el siervo está enfermo. ¿En dónde estaba el siervo enfermo? O sea que Dios tiene que sanar el espíritu de servicio en la casa. Porque si servimos en la iglesia, pero no somos personas dispuestas en la casa, algo está mal. Necesitamos proveer para nuestra casa, necesitamos tener un corazón de servicio en la casa para poder también servir en la iglesia del Señor y hacer cosas trascendentes. Amén. El servicio en la casa. Qué importante es que usted como padre de familia sirva en su casa. Es necesario que los hijos aprendan a servir en la casa, estar atentos en la casa. Es importante que las esposas, las mujeres, sirvan también en la casa. Porque si descuidamos la casa natural por servir en la casa del Señor, algo va a estar desequilibrado. Y tarde o temprano nos llega una factura. Dios tiene que sanar el servicio en la casa. Pero no solamente en la casa natural, también en la casa del Señor. Se requiere de personas que estén listas para servir en la iglesia del Señor. ¿Quieres hacer cosas trascendentes? Aprende a servir. Mi hija Karen nos platicaba que acudió a una conferencia donde el nieto de George Bush, en Estados Unidos, es un país preponderantemente evangélico. Así como México es preponderantemente católico, aunque mucha gente dice ser católica y nunca va a la iglesia, pero es algo preponderantemente en Estados Unidos. La iglesia evangélica es preponderante, aunque muchos no vayan a la iglesia. Pero es un país que se fundó sobre un fundamento protestante, un fundamento que los lleva a creer en que fueron predestinados para ser la nación más poderosa del mundo, y la creyeron, y por eso crecieron mucho, trascendieron. Entonces, ellos practican un cristianismo. Y cuando estaba el nieto de George Bush en esa conferencia, donde había un grupo de estudiantes, él les dijo, después de dar una ponencia magistral, él les dijo, les aconsejo
a los jóvenes, si van a alguna iglesia, dispónganse a servir en ella. Cuando mi hija escuchó eso, dijo, wow, ya lo sabía yo. Me lo enseñaron en la iglesia. Pero llama la atención que el nieto de un expresidente de Estados Unidos haga esta recomendación. O sea, no es Juan de las Cotorras el que está diciendo. Es una persona que, digamos, tiene un entendimiento de la vida. Y el consejo práctico es, aprendan a servir a Dios. Participen en el servicio de la... ¿Qué habrá descubierto él? Que nos está diciendo que nosotros tenemos que asimilarlo. El servir a Dios es el ejemplo que Jesús nos da. El Hijo de Dios en Juan capítulo 13 se puso la toalla, tomó un lebrillo y se dispuso a lavarle los pies a los discípulos. La semana pasada nos pidieron pasar al frente en el Congreso. Nos dijeron, quítense los zapatos. Dije, qué bueno que no traigo calcetines rotos. Porque nos ungieron los pies. Y ahí está la profeta con un mensaje de parte del Señor haciéndolo. O sea, el servir a los demás. Esa es una vacuna contra la soberbia. Es una vacuna contra la lepra. El ser humildes. El ser sencillos. Allá afuera Dios te va a prosperar. Allá afuera Dios te va a hacer cosas grandes, cosas trascendentes. Pero en la casa del Señor tienes que ser un siervo más. Dice la palabra que nos ha hecho reyes. Allá afuera vas a establecer el reino de Dios. Allá afuera vas a levantar empresas. Allá afuera vas a hacer cosas trascendentes. Pero a la casa del Señor vas a entrar como un servidor más. En la casa del Señor te vas a quitar la corona, te vas a poner la toalla, vas a agarrar el lebrillo y vas a estar dispuesto a servirle a los demás, porque de la mano del Señor vas a hacer cosas trascendentes. Entonces, tiene que sanar la lepra, tiene que devolvernos el espíritu de servicio. ¿Sabes que eso es desde el inicio lo vemos en el Edén? Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara. Adán, creé un huerto y te voy a poner ahí. Lábralo. Y la palabra labrar es el vocablo abad, que significa no solamente labrar, significa esforzarse, significa servir y significa adorar. O sea que nuestro servicio es una señal de adoración a Dios. Por eso Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo está en el mismo plano, la adoración y el servicio. Dios desea que le sirvamos. Cuando Dios envió a Moisés con Faraón, le dijo, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore en el desierto. Y Faraón se resistía, no van a ir. Hasta que el Señor lo empezó a golpear y dijo, está bien, vayan, pero solamente váyanse los hombres, no lleven a sus familias y no lleven a sus ganados. No podemos ir solamente nosotros, necesitamos ir en familia y necesitamos llevar sacrificios. No, pues entonces no van. Hay una resistencia, hay una oposición, hay una tormenta que se levanta para impedirte servir. Y es que de pronto Faraón te dice, hay que servir, pero mira, no puedes servir porque tu familia pues te necesita. Y el argumento es la familia. Y es que no puedo servir porque mis hijos están chiquitos, o no puedo servir porque mis padres están grandes. Y hay tantos argumentos porque Faraón se levanta para que tú no sirvas. Hay un argumento que se levanta para decirte, es que tu esposo no es cristiano, o tu esposa no es cristiana, ¿cómo vas a servir así? Argumentos que se levantan. Y entonces Dios siguió golpeando a Faraón, porque Él quería que su pueblo le sirviera. ¿Qué quería el Señor? Que su pueblo sirviera. Pero Faraón no quería. Esa potestad espiritual que se levanta para que tú y yo no sirvamos al Señor, para que tú y yo no le adoremos. Y entonces Dios sacude a Faraón y dice, está bien, vayan con sus mujeres y sus niños, pero no lleven vacas ni ovejas. Pero pues ¿cómo vamos a adorar a Dios sin ofrecer? Nuestro culto tiene que llevar sacrificios, porque no hay altar sin sacrificio. Podré brincar mucho, podré adorar mucho, pero si no doy ofrenda, no estoy dando una expresión de adoración al Señor. Entonces Satanás ataca tus finanzas,
para que a través de tus finanzas tú no adores al Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Porque Faraón no quiere que tú le sirvas. Porque sabe que cuando tú honras a Dios con las ofrendas, cuando tú honras a Dios con los diezmos, hay un principio bíblico que dice que Él abrirá las ventanas de los cielos, enviará bendición sobreabundante y reprenderá al devorador. ¿Quién es el devorador? El devorador no es tu cuñado, el gordito que llega a la hora de la comida cuando sabe que van a servir en la mesa. Ese no es el devorador. El devorador es un espíritu que viene y te roba en las finanzas. Hay gente que tiene problemas con este principio. Por eso Dios tiene que quitar toda lepra. ¿Está en la palabra? ¿No me crees a mí? Créelo a la palabra. No, es que si ya vi que trae tenis nuevos el pastor, ahí van mis diezmos, ahí van mis ofrendas. Es un problema de lepra. Una mentalidad que no te ayuda a poseer, a apropiarte de los principios de la palabra de Dios. Una vez escuché un testimonio, escuché un testimonio, porque los judíos practican estos principios. Usted ve que los judíos son una nación próspera, porque ellos viven, creen en estos principios desde niños. Y una vez escuché de un rabino que daba el testimonio de dos grandes empresarios que habían tenido problemas. Un empresario le había dado al otro empresario materiales, pero el otro no le había pagado lo que tenía que hacer, por argumentos. Y acá entre nos, uno de esos empresarios era el dueño de Home Depot. El dueño. No un gerente, el dueño. Y entonces tenían un conflicto y el rabino escuchó la situación y se dio cuenta quién era el que tenía el problema. Y entonces se acerca con el que tenía el problema de no pagarle al otro y le dice, mira, si tú no arreglas tus cuentas con ellos, ya no te voy a recibir el diezmo, ¿eh? Si eso se lo dice un mexicano, dice, qué bueno, pues ya no lo doy. ¡Qué padre! Pero este hombre judío que entiende la palabra, dijo, no me diga eso, rabino, no, por favor. No, yo entiendo que ahí está la fuente de la bendición. No me diga esto, ahorita inmediatamente le pago las comisiones al otro sin problema. Pero no me deje sin practicar este principio. ¿Qué han entendido ellos que necesitamos entender? Que la palabra de Dios es veraz y que aplicándola podemos tener una vida trascendente. Por eso el Señor tiene que quitar toda lepra de nuestro corazón y de nuestra mente, para que nosotros podamos como niños creer que si la palabra de Dios dice que si damos la ofrenda y el diezmo, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a reprender al devorador, yo lo creo y lo aplico, y tarde o temprano en el nombre del Señor lo voy a ver. ¿Alguien dice amén? Creo que Dios va a levantar empresarios del reino, Dios va a levantar a tus hijos, Dios te va a levantar a ti como un hombre, una mujer emprendedora. Vas a ver milagros financieros como resultado de vivir los principios de la palabra de Dios. Amén. Entonces, servir a Dios. Faraón se resistía. Les dijo, van a ir ustedes, van a saltar todo lo que quieran en el desierto. Ya lleven a sus niños y dancen allá, pero no lleven sacrificio. No lleven ofrenda. No expresen su adoración a través de esto. ¿Saben por qué la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la avaricia es idolatría? O sea, el amor al dinero es idolatría. Quiere decir que detrás de los ídolos hay demonios. Detrás de la avaricia hay un espíritu que no me permite darle al Señor. Porque sabe que si yo le doy al Señor, voy a entrar a la dimensión de los cielos abiertos, donde Él enviará su lluvia y va a reprender al devorador. Si tú aplicas estos principios, te va a pasar como le pasó a Obed-Edom. La Biblia dice que Obed-Edom recibió el arca, recibió los mandamientos que van en el arca, y en 3 meses su casa fue prosperada, sus hijos fueron prosperados. Si tú vives la palabra de Dios, no van a pasar 3 meses cuando vas a empezar a ver cielos abiertos, puertas abiertas, oportunidades de parte de Dios para tu vida de una forma trascendente. Alguien apláudale al Rey. Tercer cosa que vemos aquí para una vida trascendente. Dice que fue a la casa de Pedro y le sanó la suegra. Ahora entendemos por qué Pedro negó a Jesús. ¿Le sanó la suegra?
Habla de cómo Dios quiere restaurar las relaciones familiares. Cómo Dios quiere bendecir el matrimonio. Porque a final de cuentas, tú tienes que dejar un legado a tus generaciones. Proverbios dice que el justo heredará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, para heredar a los nietos quiere decir que hice una buena labor con mis hijos. Porque si no hago una buena labor con mis hijos, corro el riesgo de que mis nietos no vean nada. Todo rey se preparaba para dejar el legado a su hijo el príncipe. Los tronos se heredan, pero los reyes se forman. Puedes heredar una casa, puedes heredar una empresa, pero si no forjaste el próximo príncipe, vas a perder todo tu esfuerzo. Y esto habla de cómo para hacer cosas trascendentes, porque trascender significa que esto no termina conmigo. Continúa con mis hijos y con mis nietos. Yo me voy a ir, pero lo que empecé a hacer va a continuar por generaciones. Por eso Dios tiene que sanar la casa. Aprender que el marido y la mujer tienen que ponerse de acuerdo. Mujer, reconoce a tu marido como la cabeza del hogar. Marido, trata a tu mujer como vaso más frágil. Es un juego donde se reconoce la autoridad que Dios le ha dado al hombre, y esto no es para mandar ni para imponer, para dirigir, para cuidar, para formar, para ser ejemplo. Hace algún tiempo el Señor nos permitió ir al Medio Oriente. Entramos a una mezquita. Impresionante cómo los hombres, lleno el lugar. Yo creo que al lugar le caben algunas 4,000 personas, 3,000 personas. Hombres, padres de familia, orando a un Dios de ellos que se llama Alá, pero el fervor que tienen. Cumplen como sacerdotes su función. Y en la parte de abajo, niños, lleno de niños, puros varones. Impresionante, eso me impactó. En el occidente son más las mujeres las que van adelante. En el occidente, en las iglesias, vemos más mujeres que hombres. Yo creo que por eso la sociedad está como está. Porque el hombre no ha tomado su lugar en la casa. El hombre no ha tomado su lugar de sacerdote, de llevar la vida espiritual en la casa, de llevar los principios de la palabra de Dios. Dios tiene que sanar toda lepra en los varones para que funcionemos como sacerdotes. ¿Sabe que cuando usted y yo leemos el Génesis, antes de la caída, vemos a la mujer dándole al hombre del alimento? O sea, el sacerdote era el hombre. Tenía que proveer para su casa, pero los papeles se invirtieron en unos cuantos versículos, que pueden ser muchos años. Se invirtieron los papeles, y en vez de que el hombre le estuviera dando a la mujer, ahora la mujer le estaba dando al hombre. Antes de la caída se invirtieron los papeles. Una sociedad que está en decadencia es una sociedad donde el varón no ocupa su lugar como sacerdote del hogar. Ser cabeza del hogar no es ser el jefe de la casa, es ser el responsable ante Dios del bienestar espiritual de nuestra familia. Es el de ponerse en la brecha por su familia, el ser ejemplo en su familia, el inspirar a sus hijos viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, sirviendo al Señor, porque nuestros hijos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que escuchan. Podemos decir 1000 cosas, pero finalmente hacen lo que nos ven hacer. Por ejemplo, levante su mano derecha así. Ponga su mano en el mentón. ¿Este es el mentón? Mentón es acá. Pero usted está haciendo lo que me ve hacer, ¿verdad? Así pasa en la casa. Podemos decir, vamos a la iglesia, pero nuestras conductas, nuestras palabras, nuestra actitud enseña mucho. Dios te va a llevar a hacer cosas trascendentes, pero quiere trabajar en tu casa. Porque lo que empezó contigo lo va a continuar con tus hijos, con tus siguientes generaciones. Por eso fue a la casa de Pedro. Que allí estaba la suegra enferma y la sanó. Dios quiere meterse en tu casa. La iglesia está conformada por familias. Y una iglesia con familias fuertes va a ser una iglesia fuerte.
Una iglesia que trasciende. Una iglesia que toca una ciudad. Y para eso son llamados ustedes, Pan de Vida Tamuín, a tocar esta ciudad en el nombre del Señor. Pero dice que fue a su casa. Y cuando lees el contexto, te das cuenta que después de sanarla, se reunió mucha gente. ¿Cómo que se reunió mucha gente? Yo me imagino que cuando tocaron a la suegra de Pedro, el Señor la tocó y se le fue la fiebre. Le voy a decir a mi comadre que aquí está el que le puede quitar el dolor de la ciática. Y ahí va. Ay, voy a ir con mi compadre, el vecino, y hablar de que aquí en mi casa está Jesús. Y él le puede restaurar el matrimonio. Y empezó esta mujer a moverse. Esto me habla de un grupo de vida. Un grupo de vida. Donde Pedro abrió su casa. Pedro, como discípulo de Jesús, él dijo, yo quiero que mi casa esté dedicada para el Señor. Yo quiero recibir a Jesús. Y entonces me imagino a Jesús llegando a la casa, viendo a los enfermos, sanando a los enfermos, le juntan la gente. Dice que se agolpó tanta gente que estaban a la puerta, no podían entrar de tanta gente que había en aquella casa. Cuando te dispongas a abrir tu grupo de vida, con este entendimiento, tu casa se va a llenar de gente. Vas a ver milagros, vas a ver sanidades. Jesús se va a hacer presente en esa casa. Alrededor van a saber que ahí oran por enfermos y son sanados. Alrededor van a saber que ahí hay alguien que le puede dar un consejo sabio de la palabra de Dios. Y muchas personas van a conocer a Cristo a través de tu testimonio, a través de tu servicio. ¿Alguien lo cree? Es la estrategia de Jesús, ir a las casas. Marcos 2 nos dice esto. Marcos 2 dice que cuando se oyó que Jesús estaba en casa. ¿Jesús está en tu corazón? Levanta tu mano si Jesús está en tu corazón. Entonces la gente tiene que saber que Jesús está en tu casa. La gente tiene que saber que en tu casa es una casa diferente. Tu casa es una casa de paz. Tu casa es una casa como las casas de Gosén. En el tiempo de Egipto. En el tiempo de Egipto los israelitas vivían en Gosén. Y en Gosén había luz, mientras que en Egipto había tinieblas. En Gosén no había piojos, mientras en Egipto había piojos. En Gosén no había llagas en los animales, mientras que en Egipto sí había llagas en los animales. ¿Por qué? Porque en Gosén estaba el Señor. Si Jesús está en tu casa, entonces plaga no tocará tu morada, el lazo del cazador queda inoperante y la cobertura del Todopoderoso está sobre tu vida, porque Jesús está en tu casa. Amén. Amén. Vamos a hacer cosas trascendentes en el nombre del Señor. Quisiera pedirle a los muchachos que me ayuden acá arriba, pero Dios te está llamando a hacer cosas trascendentes. Pero Él quiere que le des tu corazón y que le des tu casa. Él quiere quitar toda lepra. Él quiere despertar el espíritu de servicio. Y Él quiere arreglar tu casa. Antes de que Israel saliera de Egipto, del desierto, estando en el desierto, dice que tuvieron 40 años en el desierto. No estaban haciendo nada trascendente. Salieron de la esclavitud para estar en el desierto. No había cambiado mucho la vida. Pero antes de entrar a la conquista, Josué capítulo 5 dice que el Señor los mandó circuncidar. Los mandó circuncidar. Antes de la conquista, tienen que ser circuncidados. La circuncisión consistía en cortar cierta piel, un pedazo de piel. Debajo de esa piel se almacenan impurezas que dañan la matriz. O sea, Dios tuvo que quitar esa piel, mandarles quitar esa piel como un símbolo de que hay impurezas del corazón que tienen que ser quitadas. Porque ahora la circuncisión no es física, sino que es la circuncisión del corazón. Donde el Señor quiere quitar toda lepra, todo lo que nos esté estorbando. Josué capítulo 5 así lo enseña. Dice que estuvieron ahí hasta que fueron sanados. Y una vez que fueron sanados, el Señor les dijo, es tiempo de cruzar el Jordán. Es tiempo de hacer algo trascendente. Yo quiero preguntar si ya estás listo para hacer algo trascendente en el nombre del Señor. Yo quiero preguntar si estás dispuesto a hacer algo trascendente para la gloria del Señor. Si tú estás dispuesto a hacer algo trascendente, yo quiero pedirte que te pongas de pie.
y levantemos nuestras manos para adorar al Señor. Yo quiero pedirte, levanta